¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Clever y sean bienvenidos a The Metal Post, eh, un proyecto que nació allá por el año 2013 como blog, donde comenzamos junto con Álvaro y otros amigos pues a opinar un poquito sobre algo que nos apasiona bastante, que es la música, específicamente pues el hard rock y heavy metal. Eh, entonces ha pasado algún tiempo ya desde entonces y pues llegó la hora de hacer un podcast, porque, bueno, por un lado la situación mundial que se vive nos, nos, nos limita un poquito estar presencialmente compartiendo nuestras ideas, y por otro lado, pues la necesidad de compartir este tipo de conocimientos y de expresar todo lo que son nuestras ideas, que de pronto a ustedes les podrían interesar, así como también a nosotros nos podría interesar su retroalimentación, sus comentarios sobre todo lo que concierne a estos estilos musicales. Entonces, un poquito les quiero presentar a Álvaro, alguien a quien yo conozco desde el año 2001 prácticamente, y con quien he compartido de muchas experiencias escuchando música, algo que realmente nos apasiona bastante. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y ya era hora de que hagamos esto, lo llevemos al videoblog, porque los blogs ya no se leen. A mí me encanta escribir reseñas acerca de las cosas que escucho. Pero ya, pues eso hay bastante y realmente este blog, esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo, yo lo hago por un gusto personal, porque me encanta hablar acerca de música, es algo que a mí siempre me ha apasionado. Cuando hablo de música me refiero a lo que es el rock en general, el rock, hard rock, heavy metal, todo lo que son las manifestaciones más extremas de metal, que hay algunas que me gustan, ¿no? Y que he ido escuchando desde que me entró el gusto por escuchar el metal, heavy metal, ya por chucha, ya uno está viejo. Se puede decir malas palabras, perdón. Dale, dale. Allá por el 95, 96, justamente estábamos. Yo siempre voy a decir que yo soy un rockerito, fan de Dulce, Nirvana, Guns N' Roses, MTV para mí fue la puerta de entrada. Yo ya conocía lo que era Metallica a través de los videos sintonizando. Y antes de eso, ¿qué uno escucha? La música que escuchan los padres, algunas veces la que escuchas en la radio, que te acostumbras a escuchar, pero ya cuando tú escoges algo como escuchar heavy metal, algunas veces puede ser o puede iniciar como parte de entrar en un grupo, por la cuestión de la identidad en la adolescencia, ¿verdad? Pertenecer a algo, que te identifiquen con algo, porque lo más importante en la adolescencia es que te identifiquen, que sepan quién eres tú, ¿verdad? Llamar la atención, ¿no? Que digan, ve, ahí está el rockerito, el del colegio, ese rockerito satánico, que escucha el diablo, ¿ya? Entonces uno empieza por allí, ¿no? Pero ya cuando tú ya tienes 41 años y sigues poniéndote camisetas de Total Death y sigues hablando de música, ya es porque este tipo de cuestión se ha convertido en una pasión. No, Como la gente que ¿sí? no fue Cuando habla, pasajero. por ejemplo, no fue pasar. Entonces, 1995 fue el año en que yo más consumí metal, más que todo por programas de Bangers que había en MTV en ese tiempo. Entonces yo me miraba todos los programas allí. Allí conocí bandas de metal que al principio me daban miedo. Me daba miedo ver un video de Mercy Tech, por ejemplo, o de King Diamond, justamente del Dem, ¿no? Ya, entonces, o los videos de Morbid Angel que salían también. Como que me impresionaba, me causó una impresión grande en mí. Y poco a poco, después de escuchar los discos, uno, uno empieza a ya salir de la superficie de la música, que digamos es ritmo y melodía, 4x4, ¿no? Entonces tú ya empiezas a adquirir un gusto más específico por diferentes elementos del metal. En este caso, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son los elementos del metal que te llamaron la atención cuando tú escuchaste metal? ¿O qué impresión te dio a ti el metal cuando tú la escuchaste? Ujú. Bueno, antes que nada, vale hacer la aclaración. Nosotros somos dos personas que vivimos en Guayaquil, Ecuador, una ciudad tropical, de clima tropical, muy caliente. Eh, bueno, yo, yo nací aquí en Guayaquil, pero yo viví mis primeros 10 años de vida en Babahoyo, una ciudad un poco más pequeña.
donde no había tanta, tanto acceso a los medios como lo hay acá en Guayaquil. Yo soy del año 84, entonces en mis primeros años de vida, la televisión local de allá de Babahoyo no tenía UHF, que era esta señal de televisión que era, abarcaba un poquito más canales internacionales, no provinciales, nacionales e internacionales. Entonces yo hasta los 10 años, más o menos, 11 años, yo no conocía MTV. Fue en el momento que conozco MTV que ya empiezo yo a adquirir un poquito más de conocimiento en cuanto a música y me empiezo a interesar un poco en el rock. No me consideraba rockero porque aquí también hay un factor importante y es que los que crecimos en los 90, acá en Ecuador, sabemos que la religión tenía una influencia muy marcada en la cultura, específicamente en el rock. En aquel entonces, para hacerlo más corto, en los 90 todo era el diablo, básicamente. Todo era el diablo. Entonces, si eras rockero, era satánico. Entonces, esa situación hacía pues que por una cuestión familiar, pues siempre nos hayan ocultado un poquito eso, nos hayan restringido un poquito el rock. Sin embargo, cuando yo tenía 10, 11 años y ya vine a vivir acá a Guayaquil y empecé a ver MTV, pues me agradó bastante, porque MTV tenía una fórmula muy atractiva para el adolescente. Era no solamente pasar videos musicales, sino también pasar programas variados que tenían distinto contenido. Todo enfocado a la música, pero de distintas formas, como el documental, lado B, el top 10, el top 20. Esas transiciones, esos comerciales con caricaturas que eran muy diferentes a las demás, e incluso espacios animados como los hermanos Grant o Beavis and Butthead, que eran muy atractivos, ¿ya? Entonces todo eso me fue enganchando a mí en el rock. Y en aquel entonces yo veía los videos de Green Day, de Nirvana, de AC/DC, Red Hot Chili Peppers. No me consideraba un rockero, pero poco a poco pues me iba adentrando en eso. No fue hasta ya el año 96, ya habré tenido yo mis 12 años, cuando conocí Nirvana. En el momento en que yo conozco Nirvana, me volví rockero, oficialmente, me volví rockero. ¿Ya? Y de eso va el tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar de qué bandas y qué álbumes nos marcaron a nosotros como rockeros, como metaleros y nos llevaron al momento en el que estamos el día de hoy. Así que con eso te doy la palabra a ti, Álvaro, para que comiences con esos momentos, esos discos, esas bandas que te marcaron a ti. Yo recuerdo una de las primeras experiencias escuchando un disco completo, fue el Nevermind de Nirvana, que estaba grabado en un cassette tipo el Star, de esos cassettes de la serie Tropical, que eran súper coloridos en los engranes, ¿no? Y estaba grabado de un lado, creo que todo creo que estaba grabado de un lado. Creo que faltaban hasta temas, pero estaba grabado el vinilo y hasta se escuchaba que se rayaba. Pero yo me acuerdo que yo escuché ese álbum. Y esa fue una de las primeras experiencias que sentí como el impacto de la guitarra, el impacto de la batería, lo que es un power chord, como un lenguaje, ¿no? Que hablaba bastante con la emoción. Entonces, la música conecta directamente con la emoción. Entonces conectaba con emociones que tenía a mí, porque yo creo que una cosa que nos caracteriza a los adolescentes, un buen grupo de adolescentes guineenses, es la ira. Estamos muy cabreados, estamos muy iracundos, no sabemos lo que nos está pasando en ese momento, no comprendemos muy bien la situación, no comprendemos el mundo. Entonces, la música llega en este momento para ser como una cuestión como de fuga, ¿no? Para sublimar esos sentimientos de hostilidad. Y la música, yo sentía que el disco me decía eso en el momento en que escuchaba la música, y me hacía mover. Yo estaba acostado en la cama y me movía los pies, ¿no? Pero el impacto ahí yo escuché ese disco y eso para mí fue como una puerta que más que todo acrecentó mi interés por seguir escuchando más música poco a poco. Entonces de allí escuché los discos de Nirvana. Todavía yo no sabía lo que era el thrash, el metal extremo. Yo tengo un amigo que todavía es amigo de adolescencia, que él ya escuchaba música más extrema, ¿no? Pero por ejemplo, hablando del Nevermind, para mí una de las mayores experiencias que escuché
rock para empezando a escucharlo. Claro, yo también me acuerdo que escuché el Nevermind. Esa furia de Cobain fue realmente un antes y un después para mí. Que yo ya le tenía cierto aprecio por ciertas bandas como Red Hot Chili Peppers, pero no veía eso que, como tú dices, el adolescente necesita eso, necesita esa furia, esa energía. Y eso no me lo estaban dando las otras bandas, lo estaba dando Nirvana. Eh, y después de eso, pues yo doy como quien dice, el cambio a Metallica. Conozco Metallica y ahí ya oficialmente ya soy metalero. O sea, básicamente ya comencé a escuchar un sonido mucho más fuerte, ya no era tanto ya el grito de Cobain, sino ahora ya era esa batería con el doble pedal, esa guitarra con esos riffs súper fuertes, ya las temáticas ya eran diferentes, ya la lírica ya era un poquito más madura, más atrevida que los temas un poquito más adolescentes, más triviales que estaba tocando Nirvana. Que bueno, tú Nirvana la escuchas de adulto y la comprendes diferente también, te das cuenta pues que Cobain estaba escribiendo algo mucho más profundo de lo que en aquel entonces lo veíamos, pero como lo interpretábamos en aquel momento pues era algo más juvenil, lo de Nirvana, pues sí, ya pasando un poco a thrash, era algo pues diferente. Pero hubo un álbum que a mí me marcó incluso más que el disco negro de Metallica, que por cierto fue el primero que escuché. Fue el Cryptic Writings de Megadeth. Cuando yo escuché el tema Trust, el riff principal de Trust me pareció espectacular. O sea, yo dije, wow, esto es metal, o sea, esto es fuerza, esto es todo. Y mira que la otra vez estaba escuchando una entrevista con Nita Strauss, la guitarrista de las Iron Maiden en un inicio y ahora también ay, se me va el nombre, Alice Cooper. Una gran guitarrista. Y opinaba lo mismo que te estoy diciendo yo cuando escucho ese riff de Megadeth. Fue un cambio, o sea, fue un antes y un después. Y ya de ahí en adelante, pues yo empecé a buscar ya bandas que tengan esos riffs, que tengan ese sonido incisivo, ese sonido bien, o sea, no tanto fuerte, no tanto pesadez de sonido como lo hicieron en el New Metal, sino que sea un riff que te llegue, o sea, que realmente sea desgarrador, como lo hacen en el thrash y también lo hicieron en el black metal. Entonces, fui conociendo bandas como Sepultura, el Beneath the Remains, el primer disco de Sepultura que escuché, Machine Head, el Burn My Eyes, discazo. Y así fui poco a poco saltando un poquito en género, saltando en esa búsqueda de sonidos, dándome cuenta, como te acabo de mencionar, que no se trataba tanto de que la pesadez del sonido, la guitarra de 7 cuerdas, el super bajo, sino más bien el riff, o sea, la importancia del riff. Y de ahí fui saltando a géneros como death metal, black metal, hasta los 18 años aproximadamente, que ya escuchaba todo eso, y gracias a la influencia de personas que uno conoce, porque uno solo definitivamente en aquellas épocas, en los 90 y en los inicios de los 2000, muy difícilmente uno iba a poder encontrar las cosas como ahora que tienes el internet y encuentras a la carta todo lo que quieras. En aquel entonces era muy importante el compartir con otra persona, el intercambio de información. Tu pana te conseguía un disco que tú no tenías y tú tenías uno que tu pana no tenía. Entonces ahí compartían la información. Para preservar el CD lo grababas en casetazo y tú cargabas el casetazo que era el de combate, pues el que tú podías escuchar en cualquier parte, ¿ya? Entonces, muy importante era esa situación. Pasado ya los 18 años, ya mayor de edad yo, comienzo entonces a irme más atrás un poco, ya a volver a escuchar heavy metal, a volver a escuchar hard rock. Y ahí fue cuando empiezo a escuchar de nuevo, no tan, o sea, sí de nuevo, porque sí los había escuchado antes, pero ahora sí con detalle. Iron Maiden, Black Sabbath, y ahí me empecé a ir, al mismo tiempo que iba conociendo nuevas bandas extremas en el black metal, el death metal, también me iba para atrás y me daba mi tiempo para escuchar bandas de heavy metal que hasta el día de hoy conozco. O sea, no te miento, el año pasado comencé a escuchar bastante Creedence, Clearwater Revival, una banda viejísima y gran banda que la había ignorado durante casi toda mi vida. Entonces, rock setentero. Ajá. Y entonces así me mantengo, o sea, me mantengo hasta el día de hoy. Sigo escuchando
bandas nuevas y bandas viejas, pero fue en esa etapa de la adolescencia con Nirvana, Metallica, Megadeth, Sepultura, Machine Head, que se fueron marcando un poquito de lo que ahora soy como metalero, como rockero. Sí, yo también he tenido la misma, casi, vamos por... O sea, hay que aclararle, por ejemplo, a gente que acá no sabe, puede ser que nos vea de otros países, no sabe. Acá en los 90 las cosas llegaban atrasadas unos 4 o 5 años de su salida original. Entonces, aparte de eso, la accesibilidad, como decía Clever, a los CDs era... Tienes que conocer gente, porque si tú eras un adolescente de los 90, un CD te costaba más o menos unos 30, $35. O sea, equiparando, haciendo una analogía un poco arriesgada. Y para un adolescente, 30 o $35 no los va a sacar a menos que deje de consumir en otros tipos de opciones, ¿no? Lo que quería su vida muy restrictiva y solo metía en lo que es el metal. Pero tenés que conocer gente porque no existían las descargas. Ahorita yo, por ejemplo, ayer me bajé un disco en internet y lo escuché, o sea, antes no se podía. Entonces, lo que a uno le llegaba a las manos tenía una importancia muy grande. Por ejemplo, a mí me llegó el CD a través de mi hermano, que conocía gente. Él tenía el campeón de Nirvana, que lo había comprado, mi hermano mayor, y él con ese disco cambiaba. Entonces, tú comprabas tu disco compacto, lo cambiabas, lo grababas, algunas veces, ¿no? Cuando intercambiabas, y que te devuelvan el disco, si tenías suerte, intacto. Algunas veces no era así, y que se te raya un disco en esa época era algo un poco lamentable, porque eran caros, ¿no? Entonces, a través de esos intercambios llega Ray Lightning en CD, y ahí yo sí tuve una impresión una experiencia muy chévere con Metallica, porque para mí Metallica, la impresión que me dio primero fue poder, esta banda es poder. ¿Ya? Esta banda a través de su música lo que expresa es poderío, ¿ya? La manera en la que dan los riffs, la manera en la que tocan. Entonces, esos discos que por lo general la gente tiene los trabajos mayores ya los conoce, que son los cuatro primeros de Metallica, después ya los vi poco, pero yo también ya había escuchado el disco negro porque los videos salían bastante en la televisión local y ni se veían en TV, ¿no? Entonces, esa fue como que mi experiencia con Metallica, el Ray Lightning, y de ahí yo quise escuchar el Unjustice for All, porque me encantaba el video de One. Me gustaba el tema, me gustaba que me parecía bien melancólico, un tema bien triste, aunque yo no entendía nada de inglés, pero la música, ¿no? Creo que es la primera experiencia que uno tiene con ese doble pedal. Claro, el doble bombo, sí. Fue la primera vez que yo pude reconocer y diferenciar lo que era un doble pedal. Esa parte del One, que está en la mitad de ese puente, que viene ese pedal. Y de ahí yo me obsesioné con tener el disco color, pero me pasó algo chistoso, porque cuando tenía el dinero para comprarme el CD, yo estaba en el video del centro, que era la tienda en el norte a la que yo frecuentaba más. Tenía 2 pisos y vendían camisetas, no sé si te acuerdas de esos discos grandes que eran discos de video, pero que eran de 33, no, de 12 pulgadas. Ya, vendían de esas cosas, camisetas, bueno, vendían de todo. En el tiempo que los CDs eran negocio, tú comprabas el CD, pasaba por una cuestión de seguridad que le quitaba un escudo y ahí ya te lo entregaba. Pero bueno, yo voy y cojo a Unjustice for All, y un chico que atendía allí, no sé, creo que atendía hasta el final, nunca supe el nombre, me dice, pero no lleves eso, que aquí hay algo mejor. Y yo le dije, ¿qué es eso? Yo, pelado impresionable, que no sabía nada de música, me da el vinilo de Remedio de Sepultura, el CD. La edición, creo que es del Roadrunner de 1989. Me lo da, me dice, lleva esto. Y yo, Inner Self. Y yo digo, yo este video lo he visto en TV, este sale en Headbanger, Inner Self, ¿no? Yo lo tenía grabado en cinta VHS y me compré el disco. Y ahí yo conocí la música a través de ese disco. Sí, bacán. Y ahí fue una experiencia de que puse, no te voy a decir que inmediatamente comprendí el disco, no lo comprendí. Al principio hasta me desagradó un poco, yo dije, pero esto, yo quería escuchar Metallica. pero
escuché una y otra vez el disco hasta que le cogí el chiste. No fue algo inmediato, fue, digamos, como un gusto adquirido. ¿Sabes que Hasta que ya... a mí me pasó lo mismo con el Beneath the Remains? Yo lo comparaba con Megadeth. Yo lo comparaba con Megadeth. Decía, esto es como Megadeth, pero con la voz un poquito más ronca, así. No, pero ahora escucho el Beneath the Remains, es poder, pues ese disco es... Ese tema Primitive Future, uff, es buenazo. Toda la producción del disco, después la copiaron, Sarcófago los copió la producción, hicieron The Lost of the Scorch. Si tú escuchas The Lost of the Scorch de Sarcófago, suena la producción igualita al Beneath Remains. No estoy diciendo que Lost of the Scorch sea un mal disco, ojo, a mí me gusta bastante, es un muy buen disco de entrar. Pero también son bandas que también toqueteaban, porque las dos son también de Brasil, vinieron como de los mismos, tienen los mismos orígenes, se puede decir, ¿no? Entonces, eso con eso. Y Mega, en cambio, yo veía los videos del Euthanasia, veía los videos en MTV, era el Euthanasia un disco bien radial. Entonces, yo un día, otra historia de CDs, yo le había pedido a mi papá que me compre ese CD por Navidad. Mi papá dice, ya está bien. Entonces, vamos a la tienda, no fuimos a ver video, fuimos a una que quedaba en Plaza Mayor, justamente debajo de las escalinatas ahorita hay un local que venden ropa, vestidos, ahí había una tienda de cine. Y yo ve, estaba el TEM de Pearl Jam, estaba el TEM de Pearl Jam, que a mí me gustaba Pearl Jam, había visto Dio Yellen y todo lo que sigue. Y estaba el Euthanasia de Megadeth. Y yo me llevé el de Pearl Jam. Y no me compré el de Megadeth. Pero igual, ese es otro disco que también tuvo una gran impresión en mí en cuanto a rock se refiere, es otra cosa. Claro. Sí. Ese es otro discazo, yo creo que es un disco, a mí me parece perfecto. Y vamos a hablar de eso en algún momento, de los discos perfectos. Sí. Si este podcast pues ya tiene su continuidad, pues vamos a tener temas así de análisis de cierto material y un tema muy importante que justamente lo hablamos en algún momento fue de discos perfectos, o sea, discos que tú les escuchas de principio a fin, para uno obviamente, pues, ¿verdad? Claro. La música es subjetiva, pero discos que para uno pues lo escucha de principio a fin y hasta se le hace corto, ¿ya? Y sí. Bueno, entonces eso más o menos son mis inicios en el metal, marcado, como tú lo dices, por la cultura de acá, tener a todo el mundo en contra, al menos en mi historia, yo tenía todo el mundo en contra, o sea, a nadie le gustaba el rock, yo era un marginado prácticamente por ese tipo de música, tanto por familia, conocidos, compañeros del colegio, en todas partes, o sea, creo que tenía un amigo en el colegio que compartía el gusto musical, porque hasta la fecha lo comparte, y de ahí en otros cursos por ahí habrán habido 2 o 3, pero nada más, o sea, era poquito realmente. Terminando el colegio y por medio de este gran amigo que tenía, pues me empecé a meter un poquito en los conciertos y ahí fui conociendo un poco más personas y viendo pues cómo es la escena ecuatoriana, algo de lo que también hablaremos en algún momento, como la historia un poquito de la escena ecuatoriana y cómo sobrevive, porque aún existe, pues. Y por otro lado, pues también conocí personas con las cuales empecé a compartir un poquito de música y por medio de ellos me di cuenta que había algo más de lo que yo escuchaba. Yo no había pasado al metal europeo, allá por los 2000. No conocía mucho de bandas como, qué sé yo, Mayhem, Moonspell, Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Entonces, más o menos con unas cuantas reuniones que tuve con ellos, yo logré escuchar y enamorarme de esa música, y ahí ya tenía yo algo muy importante. Ya tenía yo una herramienta importantísima en aquel entonces. Año 2001 les estoy hablando, y es el Internet. Por medio del Internet empecé a buscar. El Internet no era lo de hoy en día, era un poco más difícil. Tenías que conectarte con la línea telefónica, tenías que conectarte, pero bueno, cuando uno quiere algo, pues uno lo busca y uno se obsesiona y le da. Y yo por medio del Mirk, por medio del Audio Galaxy, del Napster, por donde sea, yo conseguí esas bandas. Y por ahí conseguí otras y demás grupos similares. Cradle of Filth, una de las mejores bandas que yo conocí en aquel entonces, me di cuenta de lo versátil que una banda puede ser, siendo extrema, puede ser melódica, puede ser brutal, puede ser
angelical incluso, o sea, puede llegar a ser, mezclar todo, puede ser una banda muy armoniosa y muy extrema al mismo tiempo. Dimmu Borgir, Immortal, bueno, todo lo que es el black metal noruego, el death Podríamos metal. hacer una serie hablando de los discos de Creed. Sí, eso sí que tienen disco, pues esos manes tienen artísimo. Yo creo que hace unos minutos sacaron otro. Entonces, así Sí, entré al metal europeo, ya entrando en el nuevo milenio. Y ahí me alejé un poco de la escena americana que estaba por el metal moderno, el new metal. No me metí mucho en ese nicho, sino que me fui más por lo europeo. ¿Qué más? Pearl Jam también en ese tiempo, como les dije, mientras que por un lado me iba por lo nuevo, por otro lado me iba por lo viejo. Y también, a pesar de que yo escuché Nirvana bastante en los 90, pues no había escuchado a Alice in Chains, ni a Pearl Jam, ni a Soundgarden. Entonces también me metí por medio del grunge a conocer al resto de bandas, y el rock de los 70. Ya, yo conocí todas esas bandas del grunge por entender. Después de que escuché yo Nevermind, me dio por comprarme el resto de discos de Nirvana y escucharlos, ¿no? Y después de eso conocí el metal más fuerte, que fue, bueno, hubo una temporada en que me puse a escuchar Iron Maiden, ¿no? Gracias a un amigo de mi hermano, siempre mi hermano había estado de influencia, y un amigo del colegio, siempre mayores que yo, ¿no? Que este amigo, Eduardo Miguel se llama, si alguna vez ve estos saludos, él, el papá era guitarrista, era rockero, algo muy raro. Ellos vivían, la casa de ellos tenía un ático, algo que también es bien raro, aquí en Guayaquil. Y en ese ático tenía un estudio, y ahí tenían las guitarras, y tenían los discos de Iron Maiden y Black Sabbath. Entonces, yo le dejaba los cassettes, y él me los grababa. Entonces yo empecé a escuchar disco por disco a Iron Maiden, disco por disco. Y ahí empecé a escuchar, a diferenciarle el bajo. O sea, ahí empecé a identificar que es un bajo en una canción, porque antes de eso no sabía. Y escuchar a Iron Maiden, para mí fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Cuando escuchas los discos por primera vez es algo que te cambia la vida, es algo que te cambia la manera de ver y percibir el mundo, y más que todo percibir la música que viene adelante, ¿no? No solo el heavy metal, sino la música en general. Ahora hasta se hacen sinfonías con los temas de Iron Maiden, porque tienen esa estructura los Vivaldi, esa estructura de bases de violines como componía Vivaldi, con esa fuerza. Entonces, también la voz de Bruce Dickinson, que es una voz de ópera, ¿no? La manera en la que la proyecta, bueno. Iron Maiden es algo básico, así ahorita ya sea una banda que sigue sacando discos y que parece ya una orquesta. Pero bueno, no lo digo en mala lid, sino que hay que reírse de todo, no hay que tomarse tampoco el heavy metal muy en serio, porque tampoco es así. No hay que ser true, como los true que conocemos por ahí, pero bueno. Iron Maiden, bastante Iron Maiden. Y de allí el metal europeo, por MTV también lo conocí. Ya en 96 yo entro a estudiar un colegio del norte de Guayaquil, y ahí conozco a un gran influencia de la música para mí, Mauricio Mendoza. Yo cuando conocí a Mauricio Mendoza ya conocía todo lo que era el death underground, la escena local, y el de europeo, y el black metal también. ¿Por qué? Porque él era amigo de un tape trader de aquí de Guayaquil. Entonces, todas las cuestiones que eran los demos en ese tiempo, lo que era la escena en demos, él tenía contacto. Y ahí es cuando yo conozco ya el metal extremo, empiezo a escuchar death metal, empiezo a escuchar B-side, me da mi etapa de sataniquito, todos pasamos por esa etapa de sataniquito, y de brutal, ya, entonces ahí ya empiezo a escuchar música más extrema, y ya empiezo a escuchar death, la banda de Kurt Diner, empiezo a escuchar, gracias a Mauricio, empiezo a escuchar más que todo bandas de metal, como decía, PSI, At the Gates. En 96 es una época que también empiezo yo a consumir Mercyful. Me acuerdo que me compré el Into No, que recién había salido. Entonces ahí también empiezo a escuchar Mercyful Fate, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con cuestiones de metal anticristiano, de metal, cuestiones oscuras así,
de música empecé a escuchar. Y escena underground, que me pasaban los demos, que por allí también hay algunos demos que me parecen muy chéveres, que me parece que todavía aguantan la prueba del tiempo y todo eso. Por cierto, mi primer disco de rock fue el Antichrist Superstar de Marilyn Manson. No era fanático de Marilyn Manson, pero por recomendación de mi hermano, que también escuchaba rock en aquel entonces, me dice, cómprate que está bueno. Y yo dije, bueno, él una vez se fue justamente a la casa de discos a comprar algo y le di el dinero y me lo trajo. Buen disco, ¿para qué? Fue una bomba Marilyn Manson en ese tiempo. Claro. Yo justamente, yo no tuve la oportunidad de escucharlo porque estaba prejuicioso. Yo estaba en mi época black metal, satánico, el celta. Ya, pues justamente me parecía que Marilyn, yo no tenía criterios para evaluar el trabajo de la puesta nacional, ni siquiera escucharlo. Así que no lo escuchaba, en algún momento lo tengo escuchado. Pero bueno, sigue. No, obviamente Marilyn Manson, y por eso no lo seguí, la verdad, porque no lo seguí. Después del Antichrist Superstar creo que sacó Mechanical Animals, creo, y ya no lo seguí porque la imagen disonaba un poquito con la música. Pero bueno. Aunque la postura visual de él siempre me asombraba bastante los videos. Coger ese elemento de terror, de horror, él siempre lo ponía, de cuestiones como en inglés dice creepy, cuestiones raras, ¿no? En todos los videos. Es una cuestión que yo sí le reconozco, porque si ese era el efecto que él quería causar. Lo logró porque claro, hasta en el más recóndito lugar del planeta lo conocieron. O sea, para los que no son de la época, Marilyn Manson fue Lady Gaga del rock en aquel entonces. Lo que Lady Gaga hizo en los 2010, Marilyn Manson lo hizo en el 96. ¿Ya? Bueno, mi primer disco de metal fue de Metallica, fue el Reload. No fue el mejor de Metallica, pero me gustó. Ese fue mi primer disco de metal. Muy buenos temas que ahora los disfruto más incluso que en aquel entonces. Y mi primer disco de Megadeth, porque ya lo habrán notado, Metallica y Megadeth son de mis bandas favoritas de metal. Mi primer disco de Megadeth fue el So Far So Good So What, porque ahí estaba la canción In My Darkest Hour, que sonaba bastante en MTV. Incluso estaba en un documental llamado La decadencia de la civilización occidental, algo así. Entonces el video era muy bonito, muy tenía de todo, la verdad. Bueno ese documental. Sí, tenía de todo ese video, muy bueno. Entonces es uno de los primeros documentales que llegamos a ver, porque creo que lo vieron en el canal 10. Yo lo vi mucho tiempo después, pero el video salía, pues el video venía de ese documental. A mí siempre me decían eso. Entonces esos fueron mis primeros pasos con el rock. Yo no soy de vestirme de negro tanto, primero por el clima, porque acá el clima y yo soy bastante caluriento, como le decimos acá en Guayaquil. Y aparte porque yo siempre me crié en esta sociedad en la cual pues era bastante mal visto, pues el rockero. Entonces yo como que no le cogí mucha pasión a la vestimenta. Yo dije, bueno, esto es algo que yo siempre llevo como decía Miyagi, no en el cinturón, sino en la cabeza. Entonces, pero sí, bastante arraigado la idea del metal. No fue algo pasajero para mí, definitivamente. Es algo que continúo y que seguiré llevando. También tuve poco contacto con otras personas, pero sí fue muy importante para mí compartir con esas personas. Como tú bien lo dices, la influencia también, yo tuve también a mi hermano que en un momento también él escuchó, y por ahí pues me fui agarrando como para también escuchar lo que a él le prestaban. En el colegio también con un gran amigo que es marino y con quien hice una banda, de hecho, que nunca publicamos nada, no hicimos nada, pero por lo menos nos metimos a un estudio a tocar. Yo también le cogí bastante fascinación a la guitarra. En 2003 me compré una guitarra acústica, en 2008 me compré una eléctrica, creo que te la compré a ti, ¿verdad? Entonces, de ahí viene mi guitarra eléctrica, y hace unos 2 años me compré una batería eléctrica. Entonces sigue mi pasión por la música. Entonces de ahí poco a poco he ido construyendo y reconstruyendo y mejorando, y
y aumentando más todo este conocimiento y esta pasión por el rock? Yo, en cambio, yo empecé a escuchar y hasta o sea, escuché desde la adolescencia, así seguido, consumía bastante metal, como hasta los 27 años, y ahí tuve un hiato en mi vida en que no dejé de escuchar, pero escuchaba muy poco. Y de ahí volví, más o menos, que fue algo reciente, más o menos por el 2014, a de nuevo escuchar música, ya por una situación se podría decir, más terapéutica que por una situación de escuchar música por sí, ¿no? Entonces, yo cogí y dije, yo voy a dejar de fumar. Entonces dije, ¿qué hago con la plata que no gasto en cigarrillos? Porque yo fumaba bastante, no sé si te acuerdas. Dije, me la voy a gastar en música. Entonces empecé a comprarme música, ¿no? Tengo esa preferencia. Obviamente ahorita, con todas las facilidades que hay en internet, puedes escuchar cualquier disco en MP3 con audífonos normales y lo vas a escuchar bien. Pero yo soy, en cierto sentido, me considero un romántico y me gustan las cuestiones físicas, me gusta lo tangible. Empecé a comprarme discos y empecé de nuevo a escuchar nuevas cosas, ¿no? A redescubrir viejas cosas, ¿no? Y pasar de formato en formato. Y yo, hasta ahora sigo descubriendo música que tal vez tú dices, no, este man tiene que haber escuchado de ley, pero aunque no lo creas, no. Por ejemplo, yo tuve acceso a DSI, que es death metal americano de la Florida, pero no tuve acceso a Morbid Angel. Y ahorita, por ejemplo, estoy escuchando discos de Morbid Angel que no tuve la oportunidad de escuchar en el tiempo en que salieron, porque simplemente no llegaron a mis manos. Después vino esta cuestión de desinterés, este hiato en el que dije, no, voy a escuchar varias cosas, y ahorita sí, es como que una nueva curiosidad por descubrir música. Por ejemplo, Morbid Angel ahorita llevo escuchando hace como 4 años, pero pocos discos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, voy por el Domination, ¿no? Que es un disco del 95, y tú te vas dando cuenta, o sea, si te gusta la producción, si te gusta la ejecución, si te gusta el enfoque que le han dado ciertas bandas a sus discos, ¿no? Comprendes, empiezas a entender más la banda. Por ejemplo, Black Metal es un episodio que yo nunca toqué. Black Metal noruego de primera ola es algo que yo nunca toqué. Una, por desinterés, a mí no me llamaba la atención. Yo decía, pero si ese sonido es feo, mala producción, está más producido eso. Pero yo no entendía, por ejemplo, que esa era la intencionalidad de ser minimalista con el sonido. Bandas, por ejemplo, como Mayhem, como Darkthrone, como los primeros enteros, yo no los escuché. Yo vine, por ejemplo, a descubrir el black metal o conocer black metal con Clear Field, con esas bandas que ya tomaron esa idea y que digamos, le metieron elementos sinfónicos, le metieron el criterio de composición de Iron Maiden, de melodías con las guitarras, como Clear Field, por ejemplo, como Ornan Style, como por ejemplo ya los discos de Emperor de los 90, por ejemplo como el Ascent to the Wake at Dusk, el que es verdecito. Ya ese disco no es igual, por ejemplo, a los discos, a los primeros, por ejemplo, a Blaze de North Sky, de Darkthrone. O sea, es un abismo, ¿no? Pero ahora que ya tengo un poco más de criterio, ya empiezo a escucharlos y empiezo ya a verlos de otra forma, desde otro punto de vista. Ok, bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Como tú dijiste también, yo también soy un romántico con esto de la música. No tanto en el sentido del coleccionismo, de lo físico, pero sí en cuanto a la lealtad por un género musical que, como también lo mencionaste, puede llegar a ser incluso terapéutico, puede llegar incluso a ser tu mejor aliado en ciertas ocasiones, en las cuales tú te sientes emocionalmente un poco decaído, pues esta música te puede levantar. No digo que el metal tenga esa propiedad, pero cualquier tipo de música lo puede hacer, pero en mí lo hizo el metal, lo hizo el hard rock. En algún momento pues de mi vida pues me dio ánimos, me dio energía, me dio motivación, y
siendo algo totalmente en mi medio, en mi contexto, siendo algo totalmente repudiable, pues yo no hice caso de nadie y simplemente seguí escuchando esto porque es lo que me gusta, me gustaba en aquel entonces, me gusta y me seguirá gustando. Entonces, para mí no hay otra forma, o sea, sigo siendo metalero, sigo siendo rockero, porque es algo que realmente me apasiona. Y no, bueno, cada quien lo vive a su manera, ¿verdad? Yo no soy de andar pues así todo el tiempo, true metal y la vaina, pero sí lo llevo y lo mantengo. Entonces, eh, justamente para eso se creó el Metal Post, para poder compartir este sentimiento, poder compartir estas ideas. A ver, primero, si quieren ustedes ver cómo el señor Clever Lorza es invisible, tienen que ver esto, porque eso es algo que no se ve todos los días. Ahora, el Metal Post. Pero bueno, o sea, a mí lo que me llama bastante, lo que a mí me motiva es la curiosidad constante de disfrutar música. En este caso, la música que yo disfruto es el rock y el metal. Entonces, imagínate, la música en este caso es como un mar, es insondable. O sea, hay tanto que se está produciendo actualmente. Hay bandas que a mí me parecen extremadamente buenas, innovadoras, pero ahora el reto de la modernidad con nosotros, antes era conseguir música y poder escuchar la mayor cantidad de música. Ya, viendo en internet, el internet es bueno. Ahora, ¿cuál es? Saber escoger, saber buscar y quedarte con algo, porque ahora hay tantas opciones que caemos en el error del mono loco de voy a escoger esto, lo escucho un poquito, pero no, ahora me llamó la atención esto, y nunca terminas de escuchar o apreciar algo en verdad. Si hay algo que aquí nos une es la cuestión de apreciar la música, de apreciar este tipo de música que para la mayoría de gente es bullying, y yo comprendo porque para a mí hay mucha música que me parece basura, entonces comprendo, y no juzgo a quien lo escucha, pero comprendo cuando a una persona no le desagrada el metal, pero para los que hemos estado acostumbrados a escucharlo y que disfrutamos, porque esto es un placer, esto es un gusto que nos damos, ¿no? Descubriendo una nueva banda, escuchando un disco y más que todo hablando de... Sean bienvenidos, escriban, comenten si les parece, no les parece lo que decimos, si estamos equivocados, aunque yo siempre digo, y hay algo que Clever dijo al empezar, que esto es subjetivo, o sea, estamos hablando aquí de gusto. Nosotros no queremos imponer ni que tenemos la palabra última, peor que somos líderes de opinión en cuanto a algo, pero si ustedes coinciden, escriban, y si no coinciden, también pueden dar su opinión, siempre y cuando sea de una manera respetuosa, ¿no? Entonces eso. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos y hablando acerca de discos, más que todo, discos, música, escena, aquí también cómo es, habría también que hablar acerca de las particularidades que tiene este país en cuanto a la cultura, en cuanto al rock, porque no es igual que en otros países, ¿no? Compartimos cosas, pero también hay diferencias. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, entonces quedan invitados para un nuevo capítulo que lo estaremos publicando próximamente. Ya veremos con qué frecuencia lo haremos, pero por lo pronto pues nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí Álvaro Benítez.